Paraguay, que bien pronunciado es Paraguay. Y hasta ahora la gente dice Jata Paraguay, pues. El que viene del interior, o sea, Jata Paraguay, abuelita, abuelita Paraguay, pues. Y esa es una palabra que está relacionada con el antiguo mar que existió en lo que hoy es nuestro Chaco, el Chaco también boliviano, el Chaco argentino, el Pará. Que se cuenta que hubo una especie de cataclismo, un ibirirí, que nadie sabe qué parte subió, cuál parte bajó, pero se dice que el remanente de ese es el río y que lo que resta del antiguo mar es para muchos el famoso Pantanal. Y los brasileros en sus carteles no tienen con Y, ellos tienen con I latina y con la tilde. Claro, por la manera en que se pronuncia hoy. Claro. Y si nosotros nos fijamos, es Pará y Gua significa lo que desaparece, un movimiento lento, porque este proceso donde se desagua el antiguo mar no es que se produjo en horas o en días, sino llevó mucho tiempo. Y de allí quedó la palabra agua como la desaparición lenta. Y es el río o el agua, el curso de agua. Y es el río del mar que desapareció. De hecho, hoy en el Chaco, hasta hoy, no solamente hoy digo en el tiempo, hasta hoy se han encontrado fósiles marinos. También un elemento siempre vinculado al mar es el agua salada. Agua salada, agua de mar. Que hay en el Chaco.